El día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos, capítulo 15, versículos 21 al 32. Marcos 15, 21 al 32. El hermano Rubén nos guió en el pasaje paralelo de Juan, pero nosotros vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos. Estamos cerca de llegar al final también. Voy a leerlo para ustedes. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, y echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, asimismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Oramos, Padre, venimos ante tu presencia en esta tarde. Este pasaje es muy complicado. Cuando pensamos en tus sufrimientos, en los horrores de la cruz, pues nuestro corazón se apachurra, se llena de tristeza, pero pues al mismo tiempo de gozo, porque fue tu victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y ahora es por eso que tenemos vida eterna, es por tu perfecto sacrificio en la cruz que hoy podemos con confianza presentarnos ante ti, ya no condenados, sino adoptados, hijos tuyos. Ayúdanos a vivir en congruencia con esa nueva vida que nos has dado. Pero también, Dios, si alguien ahorita en este lugar no te conoce personalmente, pues sea tu Espíritu Santo hablando a su vida, quebrándole, mostrándole su pecado y mostrándole a Cristo como Señor y Salvador. Jesús, toda la gloria es para ti, en tu nombre oramos. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar de la crucifixión de Cristo, la primera parte, la escena 1. Y en la primera parte tenemos el lado humano. La crucifixión de Cristo, el lado humano. Y en este momento estamos entrando al corazón de la Biblia. Todo se concentra aquí, a las 6 horas que Jesús pasó en la cruz. Y fueron 6 horas, y Marcos hace una división muy marcada. Crucificaron a Jesús a las 9 de la mañana, y las primeras 3 horas transcurrieron bajo la luz del día, bajo la mano de los hombres. Fue el ser humano menospreciando a Jesucristo. Es la maldad humana expuesta en su máximo esplendor. Odian a Jesús, se burlan de Jesús, lo van a despreciar a un nivel altísimo. Y Jesús está rodeado de personas que lo desafían, lo ridiculizan como si él fuera el criminal y los demás fueran justos. Pero después, a partir de la hora sexta, es decir, a partir de mediodía, de las 12 a las 3 de la tarde, la escena cambia drásticamente. Primero son los hombres descargando su furia sobre Cristo, pero en las últimas 3 horas es el Padre mismo quien entra a escena y tiene que descargar su ira santa y justa sobre Jesús. Y se oscurece la tierra, cambia de luz a oscuridad y el Padre aparece allí. Y llegamos al momento cumbre del Evangelio de Marcos y al momento cumbre de toda la historia. Este es
el último tramo y llegamos a nuestro pasaje precisamente en el último pedacito de la vida de Cristo. Después de 33 años de la vida de Cristo, después de haber caminado por muchos lugares, visitado muchas ciudades, después de muchas conversaciones, después de haber conocido a muchas personas, muchos milagros, muchas comidas, muchos tiempos de todo tipo, ahora Jesús está en el último tramo, camino hacia la cruz. Llegó la hora. El plan perfecto y eterno trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo estaba a punto de cumplirse. Y Jesús dijo que a Él nadie le quitaba la vida, a Él de su propia voluntad y por amor a usted y a mí, Él entregaba su vida. Y Jesús ya no hay más interrogatorios, ya no hay más juicios. Los religiosos dijeron que era culpable, Pilato dijo es inocente, pero aún así lo va a mandar a crucificar. Así que cuando llegamos a nuestro pasaje estamos en un punto en el que los interrogatorios se acabaron, ya no hay más decisiones que tomar, el proceso oficial concluyó. Así que, ¿qué sigue antes de entrar a nuestro pasaje? Bueno, primero Pilato tiene que oficialmente entregar a Jesús. Eso es un procedimiento legal y oficial del Imperio Romano. Y todo comienza con una sentencia legal. Tiene que haber una sentencia escrita. Tiene que haber lo que llamaban los romanos un titulus damnationis, una placa o una madera, una tabla pequeña en el que tendría que haber tres cosas por lo menos: el nombre del condenado, su crimen y la autoridad que lo condenaba. Y un soldado romano llevaría en el cuello esta placa guiando al condenado o simplemente sosteniendo la placa para que toda la gente pudiera saber: este hombre que viene aquí atrás se llama fulano de tal, ha sido condenado por este crimen y ha sido, en este caso, Pilato quien tiene la autoridad del Imperio Romano para llevar a cabo esta sentencia. Por eso Marcos 15:26 y Juan dice que el título, no, esta placa no fue idea de los romanos que se quisieron burlar de Jesús. Esto viene de Pilato, viene de arriba, es algo legal. El título dice el rey de los judíos. Y una vez que se dicta una sentencia oficial, ¿qué sigue? Ahora Jesús es oficialmente, legalmente, judicialmente entregado. ¿Entregado a quién? Entregado a los soldados romanos, que Juan nos dice que eran 4, regularmente eran 4, guiados por un centurión. Esos 4, guiados por centurión, su trabajo sería con Jesús y con cualquier condenado a muerte. Ellos prepararían la cruz, ellos controlarían la ruta por donde iría el condenado, ellos garantizaban que nadie interfiriera en el proceso, y estos 4, junto con el centurión, se dedicarían también de ejecutar la crucifixión en sí. Entonces Jesús ya tiene su sentencia oficial, es entregado a los soldados romanos que lo van a ejecutar. Pero hablemos un poquito, antes de entrar a nuestro pasaje, de la condición física de Jesús. ¿Cómo estaría Jesús en este punto? La semana pasada hablamos de esa terrible escena de Jesús siendo azotado y hablamos un poquito de las herramientas, la maestría de los soldados en ejecutar las flagelaciones y cómo el cuerpo de Jesús fue destrozado. Físicamente Jesús en este punto estaría severamente deshidratado. Él estaría extremadamente débil por una pérdida de sangre muy seria. Tendría muchas heridas en la espalda, cuello, espalda alta, espalda baja, glúteos y piernas. Tendría heridas abiertas, capas de piel, músculo expuestas, calambres musculares, un dolor punzante al respirar, mareos, shock. No durmió en toda la noche y está abandonado por todos los suyos. Y en esta condición está él cuando es entregado a los romanos, y antes de que él salga de las instalaciones romanas, se le ata en los hombros una pieza de la cruz, la parte horizontal llamada el patíbulo o el patibulum. Pesaría unos 40 kilos, un poste de madera, y él está demasiado herido
y tiene que recorrer cerca de 600 metros hasta el lugar en donde él sería crucificado. Y justo en este punto, cuando Jesús es sacado de la guarnición romana y comienza su recorrido hacia la cruz, hacia el Calvario, que entramos a nuestro pasaje. Y veamos primero el recorrido. El versículo 21 dice: y obligaron a uno que pasaba, se llama Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, venía del campo, lo obligaron a que llevase la cruz. Ahora, el condenado a ser crucificado tenía que cargar su propia cruz. Era parte de la condena, era parte de la humillación, y Roma quería que todo se hiciera de manera pública, a la vista de todas las personas y por la ruta más transitada. Y Roma hacía intencionalmente esa clase de ejecuciones de manera pública para generar terror en la sociedad, para advertir al pueblo, para exhibir la causa de muerte y para afirmar la autoridad del Imperio Romano sobre sus pueblos conquistados. Roma hacía esto público para decirle a toda la gente alrededor: esto es lo que te va a pasar si tú desafías al Imperio Romano. Eso es lo que le pasa a los que quieren tomar el lugar del César. Esto le pasa a aquellos que son perturbadores, revolucionarios y causan problemas a Roma. Quiero que todos lo vean, decía Roma. Y lo llevan por caminos públicos, rodeados de gente, y humillándolo a lo más bajo posible para tomarlo por ejemplo. Pero es justamente en este camino que se topan con este hombre llamado Simón de Cirene, que simplemente va pasando. Este hombre no tiene nada que ver. Este hombre no es parte de la multitud gritando: crucifíquenlo. Este hombre va pasando nada más. Y dice la Biblia: y obligaron. Esta palabra obligaron, de hecho, es un término romano en el que un soldado oficialmente podría obligar a un ciudadano judío, podría obligarlo a hacer una tarea aún en contra de su voluntad. Roma es quien gobierna sobre Israel en ese tiempo, entonces le exigen a Simón: ayuda a este hombre a llevar su cruz. Y quiero destacar que Jesús está tan débil, pero tan débil, que corre el riesgo de colapsar en el trayecto. De hecho, hay un riesgo de que él pueda morir en el camino y que todo esto vaya a retrasar la ejecución. Así que por cuestiones prácticas, no porque tuvieron misericordia de Jesús, no porque dijeron: pobre hombre, ya está muy mal. Más bien no queremos que ese hombre se muera en el camino, ocupamos ejecutarlo públicamente. Ocupamos sí o sí crucificarlo y que todo el mundo vea el espectáculo. Así que no podemos permitirnos el lujo de que este hombre se nos muera en el camino y que retrase la ejecución. Así que agarran a este hombre que va pasando, Simón, y lo forzan a cargar ese poste, el patíbulum. Y Simón, dice la Biblia que es Simón de Cirene, porque Cirene es un lugar en el norte de África. Él no vive en Jerusalén, él no vive en Israel, él es judío, pero vive en otro lugar. Y él, al igual que miles y miles de judíos, en este tiempo en particular, en la Pascua, se concentran en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y todo apunta a que este hombre, de hecho, apenas viene llegando a Jerusalén. Cuando dice que viene del campo, no es que venía de trabajar del campo, solo que viene de las afueras y va entrando a la ciudad para celebrar la Pascua. Y en ese preciso momento lo obligan y lo forzan a cargar la cruz. Repito, no por piedad de Jesús, pero no quieren atrasar más el proceso. Pero esto de Simón cargando esta parte de la cruz es complicado, porque temporalmente la gente vería a Simón como un criminal. Si te hubiera tocado a ti y a mí estar en ese momento, en ese lugar, la gente te vería a ti y no saben que a ti te obligaron. Solamente ven a un soldado llevando una tabla y te verían a ti y dicen: este hombre es criminal, este hombre es el que se cree rey de los judíos. Así que Simón, por un momento corto, en realidad es visto él como culpable. Pero también es interesante porque Simón de Cirene, en modo automático en este pasaje, quedó completamente incapaz de celebrar la Pascua, quedó inmundo ya. Al tocar un instrumento de muerte como un madero que es usado para crucificar, ese hombre se volvió maldito según la ley judía, y su plan de celebrar la Pascua automáticamente se canceló. Quedó inmundo y tiene la sangre de Jesús también en su espalda, y todo sale mal para él temporalmente. Pero esto no fue accidente, fue la providencia de Dios. Cuando pensamos en Simón de Cirene, él
Dice Carlos Spurgeon, Simón de Cirene, que fue forzado a llevar la cruz, luego encontró que había algo más glorioso, porque fue contado entre los que son de Cristo. ¿Cuál es el punto? Este encuentro de Simón de Cirene en la providencia de Dios fue usado para algo mayor. Y quiero que vean conmigo en el versículo 21, obligaron a uno que se llamaba Simón de Cirene, pero ¿qué más dice de este hombre? ¿Que es padre de quién? De Alejandro y de Rufo. Y pensemos, ¿por qué Marcos tiene que decirnos que él es el papá de Alejandro y de Rufo? ¿Por qué no puede solo decirnos un hombre, lo ayudó y ya? O sea, Marcos tuvo el cuidado de decirnos cómo se llama, de dónde era, y que él tenía 2 hijos, y uno se llamaba Alejandro y otro se llamaba Rufo. ¿Por qué Marcos nos da este detalle? Porque Marcos le va a escribir este libro de Marcos a una audiencia que conoce a Simón de Cirene y que conoce quién es Alejandro y que saben quién es también Rufo. Si Marcos los menciona hasta por nombre, es porque la iglesia en Roma que recibe esta carta escrita por Marcos los conocía. Esto implica que estos hombres llegaron a ser parte de la iglesia, llegaron a formar parte del cuerpo de Cristo. De hecho, Romanos 16:13, Pablo le escribe a la iglesia en Roma y Pablo dice, salúdenme a Rufo, escogido en el Señor, salúdenme a su madre y a mi madre. Muchos comentaristas coinciden entonces que Simón de Cirene llegó a ser un creyente sólido y firme en la iglesia y que sus hijos potencialmente llegaron a ser líderes en la iglesia. Y cuando Marcos escribe, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, escribe, y cuando alguien leería la carta en la iglesia en Roma diría, sí, saben exactamente quién es. Este encuentro que parece accidental fue algo preparado por Dios. Y Simón no solamente carga la cruz de Cristo físicamente, pero terminó cargándola espiritualmente, y su familia siguió a Cristo, a quien él conoció en este día. Pero pasemos no solamente al recorrido, pero al lugar. Versículo 23, le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. La palabra Gólgota obviamente significa calavera o cabeza, en referencia a un cráneo humano. De hecho, Lucas, él dice que le llevaron al Calvario, la palabra Calvarium de latín Calvarium, que significa cráneo. Le llevaron a un lugar llamado el lugar de la calavera. ¿Pero por qué? ¿Porque había muchas calaveras allí? ¿Porque había muchos cráneos? No. Solamente todos los estudiosos coinciden en que había una protuberancia, una lomita pequeña, un monte pequeño que tenía como la figura de un cráneo. Alguien lo vio un día y se le ocurrió decir, mira, aquí se ve como un cráneo, no es como que hubiera algo especial allí. Nosotros mismos hacemos esto, ¿no? En Monterrey está el Cerro de la Silla. ¿Por qué le dicen el Cerro de la Silla? Porque simula una silla, a lo mejor. El Monte de los Olivos, si usted va a Zacualco y pregunta por la calle Honda, hay un barrio que se llama la calle Honda. Y sí, todos te van a decir dónde es la calle Honda. Y vas allí, ¿por qué se llama la calle Honda? Porque está de bajadita y hay una calle Honda. El lugar de la calavera, el Gólgota, es porque tenía como la figura como de un cráneo. Alguien le buscó la figura y dijo, parece un cráneo. Bueno, básicamente es decir, crucifíquenlo en la colina que parece una calavera. No es como que había algo místico allí, solo una formación y por eso se llamaba así. ¿Dónde estaba este lugar? Hebreos 13:12 dice que está fuera de la ciudad. Mateo dice que está en un camino transitado. Juan dice que está cerca de una tumba recién excavada. Y Marcos 15 dice que es un lugar visible. Entonces, cuando pensamos en esta escena, Jesús fue sentenciado, 4 soldados lo custodian, van llevando ahí la cruz. Simón de Cirene lo ayudó, lo obligaron a que cargara la cruz y por fin llegaron al lugar. Llegaron ya al lugar, llegó el momento. Jesús ha llegado al lugar de su ejecución y un lugar público. Mucha gente pasaría por ese lugar. No se imagine usted un lugar allá afuera donde tienen cuidado de que los niños no lo vayan a ver, o un lugar escondido donde la gente no vea esas escenas tan terribles. No, lo hicieron de manera pública, en caminos transitados donde hubiera mucha gente. Y después Marcos 15:23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó.
Este versículo es muy simple pero importante. Marcos no lo menciona nada más por mencionarlo. No es un detalle ahí médico nada más. De hecho es algo importante. ¿Qué era el vino mezclado con mirra? ¿Por qué le dan vino mezclado con mirra? Y alguien dice, no lo tomó. Pues sí, ¿cómo lo iba a tomar? Si era algo muy amargo. Pensamos, la lógica nos dice, pues ¿cómo le dan una bebida así? ¿Sabe que en el mundo judío del siglo I, el darle a un condenado a muerte, alguien que estaba a punto de ser crucificado, darle un compuesto de mirra mezclado con vino, de hecho era un acto de misericordia, de compasión. Esta gente estaba a punto de ser crucificada y sufrir dolores terribles y ser torturado por varias horas. De hecho, esto comenzó con mujeres judías que tenían la práctica de acercarse a los que estaban a punto de ser crucificados y darles este compuesto. ¿Por qué? Porque la mirra servía como un anestésico, como adormecía un poco a las personas. Tenía un efecto ligero como de una droga, como de un narcótico. Hacía que los que iban a ser crucificados se relajaran, estuvieran menos ansiosos, les servía un poquito como para calmar el dolor, y los soldados romanos lo agradecían, porque la gente entraba en un estado en el que mentalmente empezaban a disvariar, y la crucifixión ya no era entonces tan difícil. Entonces eran mujeres judías quienes hacían eso por los que estaban a punto de ser crucificados, y los soldados romanos, pues gracias, porque hacía su trabajo un poquito más fácil. ¿Qué hizo Jesús cuando le ofrecieron el compuesto de mirra con vino? Dice la Biblia simplemente, mas él no lo tomó. Y esto es importante porque Jesús va a enfrentar la cruz en completa lucidez, en completa conciencia. Él va a sufrir el castigo que tú y yo teníamos que morir, y Él lo va a enfrentar en carne propia, en completa conciencia, habilidad, voluntad. Él no evade en ningún momento el dolor. Él no quiere entrar a la cruz entumecido o perdido del razonamiento. Él va a sentir toda la agonía, porque está cargando tu pecado y el mío. Él no está muriendo como un desdichado allí. Él es el siervo sufriente, Él es el Cordero de Dios, quien va voluntariamente a recibir el pago que tú y yo merecíamos. Por eso Él no va a ir adormecido al sacrificio. Pero también esto cumplió la Escritura, dice la Biblia. Así se cumplió la Escritura en Salmos 69, 21. Y me pusieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Pero una vez que le ofrecen el vinagre el vino con mirra, no lo quiso tomar. Pero ahora llegamos al momento crítico, la crucifixión. Lo llegaron al lugar, le ofrecieron esta bebida, él se niega a tomarla. Versículo 24, cuando le crucificaron. Es todo lo que dice Marcos. No dice de clavos, no dice cómo era la cruz, no habla de cómo era el proceso de crucificar a alguien. Mateo, de hecho, solamente dice, y le crucificaron. No dan detalles para nada, solo Marcos dice, cuando le hubieron crucificado. Solamente 4 palabras en español, pero en griego, de hecho, son solamente 2. En griego, originalmente diría, le crucifican, y nada más. No hay detalles, no hay explicación. ¿Por qué Marcos es tan breve en contarnos cómo le crucificaron? Usted y yo, que no sabemos cómo es una crucifixión, yo no sé usted, pero cuando hay un accidente, la gente quiere ver, quiere ver la sangre, quiere ver la herida, quiere ver qué pasó aquí, y se amontona la gente. Y Marcos dice, solo le crucificaron, no nos cuenta nada. Y como nosotros queremos saber cómo era crucificar a alguien, ¿por qué Marcos no nos da detalles? ¿Por qué ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan nos dicen cómo era crucificar a alguien? Bueno, una de las razones es porque los lectores, la audiencia original a quien Marcos les escribe, ellos ya sabían bien. Cuando Marcos dice le crucificaron, toda la gente al leer esas palabras de inmediato saben de qué se trata y saben cómo es. Roma crucificó a miles y miles y miles de personas, que Jesús no era el único. Entonces, cuando él escribe, toda la gente sabe de qué se trata. De gente estando allí en el método más vergonzoso. La gente sabe que la crucifixión era para esclavos, rebeldes, criminales, soldados romanos traicioneros. Toda la gente sabía, era una tortura prolongada que podía durar hasta días. Y toda la gente sabía, era de las peores
humillaciones. Por eso cuando Marcos escribe, le crucificaron, cualquiera en ese tiempo que leyera eso sabía todos los detalles. No había necesidad de explicar nada. John MacArthur dice aquí que los evangelistas no dramatizan el dolor físico. Ellos no buscan producir lágrimas baratas, porque el punto no es la crueldad del método, sino el significado espiritual de la crucifixión. Y al final no nos dan detalles porque todos sabían, pero también porque el enfoque bíblico no es el daño físico en Jesús. No es qué le pasó, sino por qué le pasó. No es darnos un detalle médico de lo que Cristo sufrió en la cruz o cómo murió, sino en por qué murió. Desde el punto de vista teológico, lo más importante no es el tamaño de los clavos, la profundidad de las heridas, el proceso médico que pasó Jesús, qué pasaba con sus pulmones, su corazón, sus manos, sus pies. El propósito no es cómo murió Él. El propósito es, 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Es Él que murió y es por qué murió. Y solamente una palabra, una frase, le crucificaron, era suficiente. Pero para nosotros que no estamos habituados a la crucifixión, exploremos brevemente cómo era ser crucificado. En qué consistía ese proceso de crucifixión. Primero desnudarían a las personas. La idea de crucificarte es humillarte hasta lo más bajo. Y comienza con desnudarte. Y sabe, yo siempre he preferido como evitar este pensamiento. Lo desnudaron completamente, así digo, de todo. Sabe que toda la historia romana nos dice que sí. Cuando vemos imágenes de Jesús, una pintura, le vemos con un tipo calzoncillo, con un lienzo cubriendo su desnudez, pero sabe que eso surgió como una tradición cristiana unos años después. Y sabe que los judíos son muy sensibles en cuanto a la desnudez, y todo el mundo en realidad. Y los judíos pudieron haber apelado a Roma y decir que les dejara conservar unos paños menores, pero Roma es Roma. No hay ninguna evidencia que diga que cederían a la presión de los judíos. Creemos que todo empezó dejando a Jesús en completa desnudez. El punto es despojar a los condenados de toda dignidad, de toda. Y Hebreos 12 dice que Jesús soportó la cruz menospreciando el oprobio, dando a entender que fue humillado hasta lo más bajo. Pero ¿qué seguiría después? Después de que te desnudan por completo, viene la hora de crucificarte. ¿Y cómo sería? Y el día de hoy he hablado antes de la crucifixión, cuando estudiamos Mateo. En algunas ocasiones durante Semana Santa hablamos de la crucifixión, dando más detalles. ¿Sabe? Hice una investigación un poquito más profunda de cómo sería la crucifixión y aprendí algunas cosas interesantes. El condenado a ser crucificado lleva este poste, el horizontal, el patíbulo se llama. Lo lleva sobre sus hombros. José de Arimatea lo ayudó. ¿Cómo sería ser crucificado? Siempre que vemos películas tenemos una cruz en el suelo, lo acuestan, lo clavan manos y pies y levantan la cruz. ¿Sabe que cuando juntamos toda la información de expertos, no fue exactamente así? Está el poste horizontal. Lo ponen en el suelo, boca arriba ponen a Jesús, estiran sus brazos, palparían en esta parte entre dos huesos que tenemos aquí, este hueco aquí, y aquí clavarían clavos enormes. Tenemos dos nervios aquí que corren hasta acá. Cuando los clavos atraviesan la mano, automáticamente se engarruña, no sé cuál es la palabra, y se pone duro, y sería un dolor que correría por todo hasta acá. Y ponen, no aquí, porque si te cuelgan de aquí, se te va a desgarrar la mano, te vas a caer, pero aquí. Y acuestan a Jesús, clavan sus dos manos, los soldados jalarían sus brazos, o con la fuerza, o con una soga, y clavan aquí, pero solamente este poste. Después está
el poste largo. Se llama estipes. Ese ya está en el suelo. Los soldados romanos y Roma tendría lugares donde siempre crucifican a personas. Les repito, Roma crucificó a miles y dejaban los postes allí. Siempre estaban allí para recordarle a la gente. Visualmente lo ves y psicológicamente es, aquí crucifican gente, y usaban esos postes una y otra vez. Cambiaban de condenado, pero los postes eran los mismos. El poste ya está allí, unos 3 metros. Entonces Jesús, estando clavado en el patíbulum, los soldados, o por fuerza o con la ayuda de sogas, levantan este palo y Jesús está colgado de las piernas y fijan esta pieza al poste que ya está allí erguido. Y entonces, ahora que ya está fijo allí, los pies que están colgando ahora sí los clavan. Y había varias maneras de clavarlos, no había una sola. Podría ser que pusieran un pie y otro pie y clavaran un pie, clavaran el otro. Podrían ponerlos uno sobre el otro, o de hecho podrían ponerlo a los lados del poste y clavar en los lados hacia la cruz. Hay evidencia arqueológica de que usaron 3 métodos distintos. No sabemos qué exactamente sucedió con Jesús, pero lo habrían colgado, clavado al poste vertical y clavado después sus pies. La historia, hay un hombre llamado Martin Engel, historiador. Él dice: los postes verticales a menudo permanecían permanentemente en los lugares de ejecución. Roma quería que los vieras siempre, que los vieras y supieras, aquí crucifican gente, no te rebelaras contra el gobierno. Y clavaron a Jesús, clavan sus pies y empieza la tortura. Porque Jesús, estando clavado, no puede respirar. Todo el peso del propio cuerpo hace que el cuerpo tienda a ir hacia abajo, obviamente, y eso te colapsa los pulmones. No se puede respirar. Lo que Jesús tuvo que hacer es, con las manos clavadas y los pies clavados, tuvo que empujarse hacia arriba, jalar con sus manos, empujarse con los pies y agarrar aire. Y bajar y sacar el aire. Cada respiración de Jesús en la cruz fue una tortura. Y gente era crucificada y estaban así a veces por días. Y la gente moría por esa asfixia progresiva. Era una agonía, una tortura y una humillación. Bien decía Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y una vez que Jesús es crucificado, ¿qué sigue después? De acuerdo a la Biblia, dice el versículo 24: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Repartieron sus vestidos. Yo no sé usted, pero a mí antes me perturbaba esto. ¿Quién va a querer la ropa de un condenado? Jesús es un Galileo condenado a muerte, un judío. ¿Por qué los romanos se reparten la ropa? Eso no tiene sentido en mi mente, pero cuando vemos la historia y cómo era la vida en aquel entonces, bueno, tiene sentido. En las leyes romanas, la ropa del condenado le pertenecía legalmente a los ejecutores. La recompensa, el pago para los soldados era la ropa. Pero de nuevo, ¿quién querría la ropa de un condenado? Bueno, tenemos que entender que en la antigüedad la ropa era muy costosa. Se hilaba a mano, hilo por hilo. No había, como el día de hoy, producción masiva de ropa. La ropa era muy difícil de conseguir y era muy costosa. Había gente que tenía ropa que había costado hasta 3 meses de salario. La túnica que Jesús tenía, que era de una sola pieza, varios historiadores creen que podría haber costado hasta 1 mes de salario. Y era una ropa que te duraba años. No es como usted el día de hoy, que tenemos 20 camisas y 25 pantalones y, no sé, 60 blusas diferentes y muchos pares de zapatos. No era tan fácil como el día de hoy, que encuentras, si te animas en el tianguis, la ropa de paca hay hasta de 20 pesos. Y hay hasta montones de 5 pesos. Y hay gente tirando montones de ropa que ya nadie quiere. En la antigüedad no era así. La ropa era muy valiosa, no se producía en masa y cada prenda costaba mucho dinero.
Y John Hill, un teólogo, dice que la ropa del crucificado se consideraba el derecho de los soldados. Aunque era pobre el crucificado, tenía valor y por eso la disputaban. Entonces tenía mucho sentido que se repartieran la ropa de Jesús, pero Juan dice que se repartieron en 4 partes. ¿Qué significa esto? ¿Que rompieron en 4 pedazos? No, eso no tiene sentido. Se desperdiciaría la ropa, pero más bien un judío, más o menos su ropa física, su ropa consistía de 4 a 5 piezas. Sandalias, cinturón, una túnica exterior, un manto exterior y tal vez un pañuelo o una pieza pequeña para el cabello. Entonces, para los soldados uno se reparte las sandalias, otro se reparte el cinto, otro se reparte alguna túnica, pero después llegan a una túnica de una sola pieza sin costura, hecha de arriba a abajo, y dijeron los soldados, esta no hay que partirla, es de mucho valor. ¿Y qué hicieron? Echaron suertes. Quizás, no sé, nosotros ahorita, un piedra, papel o tijera, o unos dados o algo, hicieron alguna estrategia para repartir esa última pieza que era la más costosa. Y esto cumple exactamente la escritura. Salmos 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero también tienes aquí una escena muy, muy fría, muy difícil. Mientras Jesús, el Hijo de Dios, está allí colgado, desnudo completamente, los soldados en completa indiferencia, sin importarles para nada a Jesús, de manera tan trivial se reparten la ropa. Y mientras Él está allí sufriendo como el Hijo de Dios, sin saberlo, ellos estaban cumpliendo la escritura que David había escrito por lo menos 1000 años antes. El Hijo eterno de Dios estaba ahí colgado, desnudo, en un madero, mientras los hombres juegan dados por su ropa, mientras los hombres echan suertes para ver quién se queda la túnica, mientras reparten su túnica, Él está entregando su vida por pecadores como ellos y como tú y como yo. Y después dice Marcos, el versículo 25, que era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera es la hora judía, son las 9 de la mañana. Parece que no importa, parece que Marcos solamente nos dice, eran las 9. Eso importa así. Jesús estuvo 6 horas en la cruz y Marcos nos las dividió de manera muy marcada. Era la hora tercera cuando le crucificaron. De 9 a 12, sufrimiento humano, burlas, luz del día. De 12 a 3, oscuridad, abandono y el juicio del Padre. Marcos quiere que veamos ese contraste, esa diferencia de tiempo. Pero también creo que es importante que dice que lo crucificaron a la hora tercera porque es pleno día, son las 9 de la mañana, no fue algo oculto. A las 9 de la mañana en el mundo antiguo la gente ya estaba en plena actividad. No había gente despertándose a las 8 o a las 9. Habría muchos peregrinos entrando a Jerusalén, caravanas, comerciantes, la gente haciendo su vida diaria. Los romanos querían máxima visibilidad, que todo el mundo lo viera. Jesús no fue crucificado en un sótano, en un calabozo, en una cueva, en un cuarto oscuro, en una prisión. No, delante de todo el mundo, que todo el mundo lo vea. Es como el Cordero de Dios siendo crucificado, siendo sacrificado frente a todos y una hora de mucha actividad. Después la Biblia dice en el versículo 26, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Repito, el título romano, la sentencia, y estaba escrito en hebreo, griego y latín, de acuerdo a Juan 19:20. ¿Por qué en hebreo, griego y latín? Hebreo es la lengua de Israel. El griego es la lengua que todos quieren aprender, la lengua de los educados, la lengua de escribir y de leer, y latín es la lengua oficial de Roma. El punto es que todo el mundo entero lo pueda leer, que toda la gente lo lea, que toda la gente sepa quién es este hombre. Pero aquí también hay algo de ironía, porque Pilato fue quien mandó a poner este nombre, el Rey de los Judíos. Su intención era vengarse de los religiosos. Si se recuerda, vimos anteriormente que Pilato fue muy presionado por los judíos. De hecho, fue humillado. Pilato, siendo el gobernador, los líderes judíos lo presionaron tanto, lo manipularon, lo amenazaron con denunciarlo ante Roma, lo hicieron ver como un gobernador débil y lo forzaron a condenar a un hombre a quien él le encontró inocente. Así que la autoridad de Pilato quedó por los suelos. Todos saben, este hombre no sirve para nada. Entonces Pilato, como represalia,
escribe ese título, Rey de los Judíos, para darles en la cara a los líderes religiosos. Dice, no, él no es rey de los judíos, él dijo que era rey de los judíos, y Pilato responde, lo que escribí ya, con todo el orgullo. Y ahí está el título. Ellos lo ven como una burla, pero Pilato responde, lo que escribí, lo he escrito. Dios estaba detrás de todo esto, porque presentando a su hijo como el verdadero rey, Dios controlándolo todo. Pero pasemos ahora 2 puntos más y terminamos. Los ladrones. Versículos 27 y 28. Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Roma acostumbraba a crucificar gente en grupo, no uno nada más. Juntaban a varios, los crucificaban, pero el orden sí importaba. El que estaba en medio era el peor de todos. El peor criminal, el más culpable, el más peligroso, el más despreciable de todos. Él va en medio. Y ese es el lugar que le dieron a Jesús. Y esos hombres, dice la Biblia que eran ladrones, pero la palabra ladrones no es alguien que robó en una tienda, no es alguien que se robó una pieza de carne, una pierna de cordero, o que robó unas monedas. La palabra ladrones, que usa Marcos y que usa Lucas también, se refiere a gente muy violenta, se refiere a rebeldes, se refiere a enemigos de Roma, se refiere a los celotes, aquellos que eran enemigos de Roma como Barrabás, de hecho, de la misma calaña, del mismo nivel de agresividad y de ser enemigos de Roma. Quizás hasta eran compañeros de Barrabás. Criminales peligrosos. Jesús está siendo crucificado en medio de gente muy, muy violenta y de muy mala reputación. Y Dios ya lo había anunciado en Isaías 53:12, y fue contado con los pecadores, como dice también Marcos. Se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Isaías 53 presenta a Cristo como el que lleva nuestras iniquidades, como el que lleva nuestras rebeliones, nuestras culpas, el que intercede por los pecadores y el que muere entre los pecadores. El Mesías, el Cristo, no sería crucificado con reyes, ni con nobles, ni con líderes religiosos, sino con criminales de lo peor que había. Y lo identifican completamente con pecadores, y él voluntariamente se identifica también con gente así. Y esto nos muestra la profundidad de humillación que Cristo mismo aceptó, de ser contado con gente de lo peor que podría haber. Martin Lloyd Jones nos dice que aquel que no conoció pecado fue expuesto como el peor de los pecadores, porque estaba tomando el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Y él está justo en el centro. Y el mensaje es claro para judíos y para romanos. Jesús es el peor de todos. Por eso está en el centro. Lo que ellos no sabían ni entendían es que estaba allí, no por su pecado, pero por el tuyo y por el mío. Pero después vienen las burlas, y es la última parte. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y aquí tenemos, si Jesús no había sido ya bastante humillado al estar desnudo, al ser crucificado, la humillación toma un nivel todavía más fuerte al burlarse de Jesús. La maldad humana en su máxima expresión. Y aparecen 3 grupos que se burlan de él. Primero, dice el versículo 29, los que pasaban. Solamente gente que va de pasada. Le injuriaban y menean la cabeza. El Gólgota era un camino principal. Esta gente no son ni soldados, ni son líderes religiosos, solamente gente pasando. Es como decir, cualquiera que pasaba se sentía con la libertad de burlarse del Hijo de Dios, como, ¿estos quiénes son? Solo gente pasando. Ni tienen ni vela ni entierro allí, solo pasan y se sienten con completa libertad de burlarse del Hijo de Dios. Todo tipo de persona insulta a Jesucristo, ese es el punto, ¿no? Y mover la cabeza es un acto de desprecio en la cultura judía y de hecho también en la nuestra un poco. Pero Salmos 22:7, porque todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Y el punto, había una ofensa judía que es levantar con el dedo la nariz en señal de desprecio.
y pasan y menean la cabeza haciendo señales de burla completamente, ¿no? Cuando éramos niños era sacar la lengua o hacerle así, que eso creo que ya ni existe. Pero la gente se burla de Jesús. Cualquiera que pasa ahí menea la cabeza. Bah, ¿este hombre qué? Como si fuera nada. Y de hecho repiten palabras de Jesús pero torcidas. Este que dijo que destruiría el templo. Jesús no dijo que destruiría el templo. Jesús dijo destruir ese templo y hablaba de él mismo y lo levantaré en 3 días. La gente agarra sus palabras, las distorsiona, llaman la burla. Cuando alguien quiere burlarse, agarra tus palabras y las va a torcer y manipular para reírse de ti nada más. No entienden quién está allí en esa cruz. Pero no solamente los que pasan, pero los principales sacerdotes y los escribas también. Versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Los principales sacerdotes y escribas se burlan de él también. Son las palabras más crueles del pasaje, porque ellos mismos están diciendo: a otros salvó. Reconocen su poder y aún así se burlan de él. Sin quererlo reconocen su poder, dicen: a otros salvó. Están reconociendo que sí salvó a otra gente. Están reconociendo sanó a gente. Están reconociendo expulsó demonios, que levantó muertos, pero lo dicen en burla. Y la burla de ellos es la peor, porque reconocen su poder y aún así se burlan de él. Pero hay una parte interesante aquí, porque ellos dicen: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y para ellos eso es derrota. Ahí está el gran perdedor. A otros salvó y él mismo no se puede salvar. Pero teológicamente eso es muy rico y muy bueno. ¿Por qué? Porque él no podía salvarse a sí mismo. Bueno, sí podía, pero lo que lo retuvo a la cruz, lo que lo tuvo ahí clavado y no salvarse a sí mismo, fue su amor por ti. Él obviamente pudo haber hecho que del cielo cayera un rayo y fulminara a toda esa gente así nada más. Pudo haberse bajado de la cruz con poder y gloria y enfrentar a todos ellos y derrotarlos como si nada. Pudo haberlo hecho, claro que sí. Él que sanó a tanto enfermo pudo milagrosamente obrar en su propio cuerpo y producir sanidad. Pudo haberlo hecho. Pero el punto es que si él se salvaba a sí mismo, tú y yo no seríamos salvos. El punto es, ellos dicen: a otro salvó y él mismo no se puede salvar. Precisamente ese es el punto, que no se salvó a sí mismo para salvarte a ti. Si él se hubiera salvado a sí mismo, la misión hubiera fallado, tú y yo no seríamos salvos. Y ellos dicen: el Rey de Israel que baje de la cruz. Se parece mucho a las tentaciones de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, haz esto y esto y esto. Ahora le dicen: si eres el Hijo de Dios, que se baje y creamos. Si se baja, creemos en él. ¿Hubieran creído en él? Claro que no. Había hecho toda clase de milagros y no creyeron en él. Pero tenemos un tercer grupo que se burlan y son los ladrones. El versículo 32, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. También los que estaban allí le injuriaban, los ladrones. Incluso estos condenados a muerte, estos ladrones perversos que justamente merecen morir, hasta ellos le injuriaban. Aún mientras mueren, aún mientras están en agonía, se burlan del único que los puede salvar. Y aquí destacar, hermanos, que la cruz, en el caso de ellos, ni siquiera eso ablanda el corazón de un hombre. El dolor no convierte a un hombre en humilde. Ni siquiera el sufrimiento puede producir arrepentimiento en sí mismo, a menos que sea Dios obrando en el corazón de una persona. Tienes a 2 hombres muriendo, ¿crees que eso les sirvió como para arrepentirse? Veremos ahorita que uno sí. Pero ni aun en la peor condición, si no es Dios quien obra en una persona puede estar al borde de la muerte en una situación horrible, y si no es Dios quien cambia ese corazón, ni esa situación puede doblegar a una persona. Los que pasaban se burlan, los líderes se burlan, hasta los criminales se burlan. Es como si Marcos nos dijera: todo el mundo entero se burló de Cristo, todos.
Jesús es rechazado por el pueblo, los líderes, los pecadores, los religiosos, los rebeldes, los comunes, todos. El rechazo es universal. Y sin la obra del Espíritu Santo el mundo no lo entiende. La religión lo rechaza, los pecadores lo insultan, nadie cree en él. El hombre natural odia a Dios, el hombre natural odia la ley de Dios, el hombre natural odia el Evangelio. Y Jesús, por otra parte, lo soporta absolutamente todo. Pero quisiera casi terminar con esta última frase. Los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ahí hay dos hombres colgados junto con Jesús. No son hombres buenos, no son hombres con un mal día, son malhechores, son criminales violentos y condenados justamente. Uno de ellos, de hecho, de acuerdo a Lucas, dice: nosotros a la verdad recibimos lo que merecíamos, nuestras acciones, estamos pagando eso. Y ese es el retrato de la humanidad. De ellos, nosotros no somos víctimas inocentes del pecado. Nosotros, hermanos, somos pecadores reales, pecadores responsables, pecadores incapaces de salvarnos por nuestra propia cuenta. Ese hombre cuelga ahí muriendo, incapaz de bajar, incapaz de hacer buenas obras, incapaz de cambiar su vida. Sin embargo, recibe esa gracia inmerecida. Y el contraste perfecto es Cristo, inocente, sin culpa, declarado 3 veces justo por Pilato, de hecho, y aún así muriendo en el lugar de los pecadores. Y todo apunta a que ambos al principio se burlaban de Jesús. Pero al ver la situación y la escena y Cristo muriendo allí por el pecador, Dios obró en uno de ellos, y aquel hombre, uno de ellos, clama: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando él ve a Jesús diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, y ve a Jesús recibiendo todo el castigo, toda la burla, el Espíritu Santo obra en el corazón de este hombre, y este hombre termina depositando toda su fe en Cristo, confiando plena y únicamente en Él. ¿Y cuál es el punto que quiero destacar el día de hoy? Cristo murió por los culpables, por los corruptos, por los asesinos, por los fornicarios, por los que son adictos a cualquier clase de vicio. Murió por ti y por mí, y el perdón está disponible para la persona que entrega su vida a Cristo. Ningún pecado es demasiado oscuro, ninguna historia es demasiado perversa, ni está demasiado rota, ningún pasado es tan sucio que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y aquí, entre esos dos criminales, Dios dejó muy en claro que la gracia es más grande que la culpa. El perdón es mucho más fuerte que el pecado, y todo aquel que recurre a Cristo, guiado por el Espíritu Santo, es recibido plenamente. El mensaje de la Biblia sigue siendo el mismo: el que a mí viene no le echo fuera. Y el mensaje para usted y para mí el día de hoy es el mismo. Cristo murió en la cruz para tomar tu lugar. Tú y yo merecíamos la justicia de Dios que nos aplastara. Nosotros éramos los pecadores. Justamente merecemos la ira de Dios y el castigo por nuestros pecados. Pero Cristo muere y ofrece perdón, salvación y vida nueva. Aquel que arrepentido clama a Él y se entrega completamente a Él por obra del Espíritu Santo. Y solo terminar, hermanos, hasta aquí la escena es brutal. El dolor físico insoportable, la humillación es algo que parece que no va a terminar. Las burlas, el desprecio sobre Jesús. Y Roma, repito, crucificó a miles. ¿Cuál fue la diferencia con Jesús? Lo que le pasó a Jesús le pasó a muchos otros. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué su crucifixión nos da vida eterna? Veremos eso la semana que viene, porque pasaron las primeras 3 horas. Pero de hecho el versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. El Padre aparece en escena. Los hombres hicieron su parte. Los hombres se burlaron, despreciaron, aplastaron a Cristo con odio, lo crucifican, se burlan. Pero ahora viene el Padre. Ahora viene la oscuridad y el juicio divino recae sobre Cristo.
La escena ya ha sido terrible en extremo, pero lo que está a punto de seguir es incomparable. Es el Padre castigando a su Hijo en lugar tuyo, pero veremos eso la semana que viene. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Y Jesús, cuando pensamos en tu cruz, pensamos en tu cuerpo siendo desfigurado. Te desnudaron, te escupieron, te golpearon sin misericordia, te desgarraron la espalda. Todos se burlaban de ti, tu cuerpo fue colgado en aquel madero a la vista de todos. Es una escena espantosa cuando pensamos en lo terrible, en la tortura física de la cruz, y cada vez que tomabas aliento. Es algo espantoso, pero nada que ver con la ira del Padre para castigarte a ti en lugar nuestro. Y qué vergüenza, Dios, que nosotros somos tan ingratos, tan a la ligera tomamos lo que has hecho por nosotros. Pero también, Dios, te quiero pedir, quizás hay gente aquí que entiende esas cosas, pero su corazón está vacío. Quizás hay personas aquí que, pues la escena de la cruz es dolorosa, triste, la entienden, pero pues su corazón está vacío, Padre. Pido que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción, trayendo vida nueva, fe, arrepentimiento y llevándonos a Cristo como único Señor y Salvador. Jesús, te amamos, ayúdanos a vivir ahora para ti. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén.